Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta celebración que siempre hay que aplaudirla porque la producción editorial que se hace a través de Justicia es muy rica, muy valiosa y creo que siempre se convierte en documentos de debate que nos dan mucho los medios de comunicación y la opinión pública. De manera que bienvenido. Hoy vamos a celebrar la publicación de 3 nuevos libros. Y quisiera empezar con la obra de nuestra invitada de Catherine Ziggy, la profesora invitada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, que nos presenta su libro Razones para la Esperanza, la legitimidad y efectividad de los derechos humanos de cara al futuro. Creo que es una bendición esta traducción al español del libro de Catherine, porque hace un recorrido impresionante por la historia de los derechos humanos. Si uno quiere entender realmente los orígenes del movimiento de los derechos humanos, tiene que leer este libro. Hace un recorrido por la Guerra Fría, por el papel de los Estados Unidos en este fenómeno global, por instituciones de referencia para nosotros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y luego, la parte final tiene que ver con lo que tal vez los activistas más esperan, que es que alguien que ha dedicado su vida a estudiar este tema y les diga hoy, en pleno siglo XXI, qué funciona y qué no en esta promoción de los derechos humanos cada vez más globales, pero cada vez más en situaciones de tensión. Y redondea con el enfoque central del libro, que es ¿por qué hay razones para la esperanza? Catherine, por favor, ¿nos puedes contar de una manera resumida qué significó este estudio para ti y por qué lo hiciste de esta manera? Gracias. Gracias, Nelson. Primero quería agradecer a De Justicia y sobre todo a César Rodríguez y a Elia Sáenz para hacer posible esta traducción. Y también agradecer a Willy por haber organizado este evento, ¿no? Willy es su equipo. Así, este libro, bueno, quisiera también agradecer al traductor que está presente. Hay a Sebastián Villemizar, que realmente para su excelente traducción y además por su habilidad de trabajar con el autor. Hay muchos traductores que quieren trabajar solos, no quieren dialogar con el autor, ¿no? Entonces apreciaba mucho. Bueno, este libro, a veces existe en este libro que tenéis que escribir, ¿no? Que sientes una necesidad de escribir un libro. Y con este libro sentía la necesidad de escribirlo, porque hubo un gran ambiente de pesimismo en el mundo en cuanto a los derechos humanos. Por lo menos pesimismo en mi parte del mundo, en los Estados Unidos, pero Europa, pero también encontraba este pesimismo en muchas partes del mundo. En los Estados Unidos se publicaban libros con los nombres como El crepúsculo de los derechos humanos, El fin de los tiempos de los derechos humanos, o blogs con nombres como la era post-derechos humanos, o aún la muerte de los derechos humanos, ¿no? Entonces yo que estaba investigando, estudiando los derechos humanos durante más de 25 años, sentí la necesidad de usar esta investigación y como resumir lo que he aprendido en estos 25 años como para responder a este pesimismo, ¿no? Y bueno, las críticas que escuchaba eran de dos tipos, de la legitimidad de los derechos humanos y también de su eficacia, de la efectividad, por eso el título, ¿no? En cuanto a la legitimidad, la crítica más importante era que esta idea de derechos humanos y sobre todo esta idea de la protección internacional de los derechos humanos
dicen que es una idea que viene del norte global, que viene de los Estados Unidos y de Europa Occidental, ¿no? Y para mí fue una historia bastante cercada y incompleta. Y sobre todo, por ejemplo, no mencionaban que los orígenes son mucho más diversos que eso. Y quiero dar solamente algunos ejemplos que pueden ser de interés de personas aquí en Bogotá, Colombia. Siempre enfatizó mucho la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se firmó aquí en Bogotá, Colombia, en abril de 1948, durante la 9ª Conferencia Internacional de los Estados Americanos, y al mismo tiempo del Bogotazo, ¿no? Entonces, esta declaración fue la primera declaración intergubernamental de los derechos humanos, ¿no? Y que se hizo 8 meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los derechos que aparecían para primera vez en la Declaración Americana, y cuando digo americana, fueron los 20 países de América Latina del momento y los Estados Unidos, los que produjeron este documento. Bueno, entonces, pero aún todos los derechos que pasaban a la Declaración Universal, luego no se escucha mucho de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En muchas partes del mundo ni se conoce eso, que eso es anterior a la Declaración Universal, ¿no? Entonces, estamos en este año celebrando 70 años del aniversario tanto de la Declaración Americana como la Universal. Y van a haber muchas celebraciones, por lo menos el 10 de diciembre de los Derechos Humanos, cuando se firmó la Declaración Universal, vamos a tener muchas celebraciones, ¿no? Pero imagino que no se va a hablar de la Declaración Americana. Entonces yo un poco le voy a poner una pregunta a ustedes, al público, porque primero tal vez es diferente aquí en Bogotá, aquí la Declaración Americana. Tal vez hay más apreciación de ese documento, pero yo creo que no. Y tengo una pregunta: ¿por qué tan poca atención aún en el país donde nace? Y creo que tiene que ver tal vez con el mismo, ¿no? Que esto fue tan importante que todo lo demás se puso al lado. Y pregunto de que en este momento ahora con los acuerdos de paz, ¿no? Y que esta guerra que por algunos empieza con un Bogotazo, ahora que termina, se puede un poco retomar el tema del protagonismo de América Latina en cuanto a los derechos humanos. Este protagonismo de la región, que en aquel momento, en 48, este país de América Latina se sentía con autoridad, con la posibilidad del protagonismo en el sistema global. Esto yo creo que se perdió, por supuesto, en el periodo de las dictaduras, muchos de ellos, por supuesto, apoyados por los Estados Unidos, ¿no? Durante la Guerra Fría. Pero me pregunto si es un momento que esto se puede retomar, este protagonismo, ¿no? Bueno, segundo, por supuesto, hablo mucho del sistema interamericano, porque es un sistema que nace en base de esta declaración americana, primero en 59 y después con la convención, y que ha sido una de las, bueno, para mí es el sistema regional de los derechos humanos más, que tiene interpretaciones más progresistas en cuanto a los derechos humanos en el mundo. Entonces, ¿cómo es que este sistema interamericano también nace en esta región? ¿No? Y entender mejor el legado que tiene el sistema interamericano frente al resto del mundo, ¿no? Por supuesto, el sistema interamericano no trabaja por sí mismo, y justamente son los ONGs tipo de justicia, CELS, en Argentina y otros, que han llevado información y casos a la comisión y al corte, finalmente. Bueno, después la segunda parte del libro, bueno,
hace dos cosas realmente, y gracias, Nelson Reddy, por mencionar la tercera, ¿no? La segunda parte del libro hace dos cosas. Primero habla de eficacia, efectividad, y ahí yo junto muchos datos, todos los datos que uno puede usar como medir la eficacia de los derechos humanos. Y usando esos datos trato de mostrar que realmente hemos visto en el mundo muchos avances en estos 70 años que estamos celebrando hoy en día. Muchos avances en cuanto al derecho de mujer, pero aún cosas como pena de muerte, mucho menos países que usan pena de muerte, menos genocidio, aún menos genocidio y politicidio en el mundo, y unos avances muy importantes en cuanto a la expectativa de vida, mortalidad infantil, desarrollo humano. Bueno, por suerte, no llegué con todas mis transparencias de PowerPoint porque les puedo aburrir a ustedes una hora entera con mis transparencias. Y algunos de los jóvenes de derechos humanos que están en el público ya tuvieron que escucharlo. Pero puedo, en ese periodo de preguntas y comentarios, podemos hablar de ciertos derechos. Yo uso lo que llamo el método empírico. Quiere decir, yo comparo donde estamos ahora con el pasado. Y cuando hablo de avances comparados con el pasado en cuanto a los derechos de la mujer. La mayoría de las personas en el movimiento de derechos humanos usan otro método que llamo comparación a lo ideal. Pensamos, ¿qué es el ideal que buscamos? Muchas veces un ideal que vemos en los tratados de los derechos humanos, y uno mide qué distancia hay entre donde estamos ahora y donde queremos estar. Bueno, como pueden imaginar, estos dos tipos de medir la eficacia nos llevan a conclusiones totalmente distintas. Entonces yo digo, bueno, ahora la educación mujer ha avanzado tremendamente a un nivel universitario. Bueno, sin embargo, sabemos nosotros que estamos en las universidades que no hay igualdad total todavía entre mujeres y hombres en las universidades, ¿no? Entonces, lo que yo pido sobre todo, yo no creo que las personas deben dejar de usar comparación a lo ideal, ¿no? Pero hay que ser consciente que hay otras maneras de medir eficacia, como es la conversión empírica histórica, y reconocer que por lo menos cuando uno está haciendo comparación con lo ideal, hay que ser transparente en cuanto al método, ¿no? Entonces, si estamos hablando no de, bueno, sí, por supuesto estamos a lo mejor del pasado, pero siento mal y pesimista porque no hemos llegado al ideal que estamos buscando, ¿no? Entonces pido que más conciencia, más transparencia de esta manera, porque como yo digo, lo ideal, si siempre estamos comparando con lo ideal, la medida que estamos usando solamente tiene números negativos, ¿no? Bueno, y finalmente, en los últimos capítulos del libro, de resumir décadas de investigación en cuanto a qué funciona y qué no funciona. Y en eso no estoy hablando de tácticas, ¿no? Porque también podemos hablar mucho de las tácticas que funcionan y no funcionan, ¿no? Manifestaciones, litigio estratégico. Yo estoy hablando de grandes tendencias, sabemos que hay que usar como para mejorar. Por ejemplo, sabemos que la guerra civil en el mundo es lo que más está correlado, asociado con las violaciones de los derechos humanos. Entonces, es pero muy importante que los países del mundo tal vez aprendan de Colombia de cómo se puede terminar estas guerras civiles, ¿no? También el autoritarismo es otra causa muy importante de violación de los derechos humanos. Entonces, tenemos que saber cómo promover la democracia aún en estos momentos tan difíciles que ha probado la César, ¿no? Difíciles en la cual la democracia está realmente bajo ataque, ¿no? Pero también hay otros, hay tendencias tal vez menos obvios, como que la responsabilidad judicial criminal
sí funciona. Tenemos investigaciones hechas en las cuales he participado yo que muestra que el uso de juicios por los derechos humanos es un herramienta importante como para mejorar los derechos humanos. En ese sentido, otra vez Colombia está poniendo el ejemplo con la JEP, ¿no? Y otros juicios que se han hecho aquí en el país. Bueno, y hay otros. También quiero hablar de la importancia de ideologías de deshumanización. Esto es algo que en mi país está muy preocupado hoy en día, porque en los Estados Unidos, bajo Trump, ha aumentado mucho las ideologías y los discursos de deshumanización de gente por su religión, por ser musulmán, por su color, por su etnia, ¿no? Entonces, me han dicho aquí, y ustedes lo van a comentar, que aún en Colombia aumenta un poco xenofobia en cuanto a los vecinos venezolanos, aunque parecen tan parecidos, ¿no? Los venezolanos y los colombianos. Bueno, entonces se sabe que esta deshumanización, esta xenofobia, a veces puede aparecer entre personas muy parecidas. Bueno, entonces quería terminar aquí y decir simplemente que es un libro que quería escribir, sobre todo para personas, bueno, algunos que están aquí en el mismo cuarto, personas que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Porque veo que también los activistas están pesimistas, a veces están deprimidos y a veces desesperados. Y yo creo que no hay tanta razón para la desesperación, ¿no? Hay razones para la esperanza. Y que además esta esperanza es necesaria, porque todos los grandes cambios de los derechos humanos en el mundo se logró a través de la lucha. Y para continuar la lucha necesitamos no solamente la ira, la rabia, pero también necesitamos la esperanza. Así espero que doy algunas razones para tenerla. Gracias. Gracias, Carmen. La segunda obra que de justicia pone en consideración de ustedes es esta. Encarar el desafío populista. Un manual de estrategias para actores de derechos humanos. Un trabajo liderado por César Rodríguez Garavito, el director de justicia, y por Krishna Gómez, también investigadora de justicia. Yo la llamo la ministra de Relaciones Exteriores de Justicia. Valiosísimo. En este momento, nuestro tema, uno de los tantos temas que nos une, hablando desde el mundo del periodismo y comunicándome con el mundo de los derechos humanos, es el populismo, uno de los grandes temas del momento, sobre los que hay que respirar profundo, sentarse y entender, buscar caminos. Y creo que eso es lo que está en este libro. Ellos lograron recopilar una serie de estrategias para que los actores de derechos humanos se sientan caminando sobre un camino no de certidumbre, pero sí por lo menos interpretar el mundo que nos tenemos ahora. Están las visiones de Hungría, de Venezuela, de Turquía, de la India, de Sudáfrica, de Egipto. Carmen tiene un capítulo. Y yo quiero preguntarle a César, ¿cómo encarar el desafío populista desde tribunas como de justicia? Pues buenas noches. Para nosotros, para toda justicia, para los autores de los libros que estamos lanzando hoy, ahora vamos a comentar otro que también estamos lanzando hoy. Es una alegría contar con ustedes aquí. Y antes de responder la pregunta de Nelson Freddy, yo quería marcar la continuidad entre estos libros. Realmente no son libros independientes, evidentemente la gente va a encontrar y ya encuentra los libros por separado, y el de Carmen seguramente se va a vender muy bien en Argentina porque la conoce muy bien desde mucho tiempo, pero realmente ahí... Nos faltó el crédito al siglo XXI de editores, que siempre es el respaldo. Exactamente, de los libros del taller. Pero creo que es bueno para los asistentes conocer algo de las conexiones entre las ideas de los libros, incluso un poquito de las historias de los libros, porque
Hoy estamos celebrando el 6º taller de investigación acción de justicia. Cualquier cosa que en América Latina dure 6 años ya es un récord, entonces para nosotros es una gran alegría estar aquí todavía haciendo el taller y recibiendo. De hecho, aquí hay muchos exalumnos de los 5 primeros años que vienen de diferentes partes del sur global, de Asia, de América Latina, de África, del Medio Oriente. Ese diseño de traer cada año a un grupo de activistas jóvenes destacados que tienen un gran interés y unas grandes habilidades de investigación no está en absoluto separado ni con el contenido del libro de Catherine, ni con el espíritu de este tipo de trabajo que hace Catherine de tiempo completo desde la orilla académica, pero siempre con incidencia y con preocupación y con una gran utilidad e impacto directo sobre el activismo. Y viceversa, y por eso el taller se llama Investigación-Acción. Nosotros hemos intentado en De Justicia, y ciertamente en este proyecto del taller, llevar la experiencia y las innovaciones y las estrategias de la práctica para que impacten en el debate académico. Y para nosotros ha sido muy importante personalmente, y lo quería decir aquí, obviamente el apoyo y el trabajo de Catherine, quienes han leído uno de sus libros clásicos con Margaret Keck, Activistas Más Allá de las Fronteras, se llama en español. Ese libro marcó un hito en el estudio internacional sobre los derechos humanos, se ha ganado muchos premios, no voy a hacer aquí avergonzar a Catherine, pero es probablemente el libro fundacional sobre los estudios internacionales científicos, sociales sobre los derechos humanos. Influyó a toda una generación de activistas y de académicos, yo me cuento dentro de esa generación que luego intentado practicar ese activismo internacional informado, inspirado en ideas y hacer este tránsito entre las ideas y la acción que ahora tienen el taller de justicia en la Escuela de Justicia, unos 60 egresados de diferentes partes del mundo que escriben libros como el que vamos a presentar al final de esta sesión. Tomo entonces distancia de ese trasfondo y me refiero al libro que hicimos conjuntamente con Cristina Gómez, que no quiso pasar aquí, estar acá, después que no haya ningún señalamiento de género ni nada, el gato casi tocó rogarle y no quiso estar aquí. Cuando lo lanzamos en inglés estuvo muy al frente y haciendo toda la presentación, pero no quiso aquí mostrar su español bogotano. Entonces, aquí me toca a mí hacer la tarea de los dos. Y lo que voy a decir en respuesta a la provocación, a la pregunta de Nelson Freddy, lo siguiente. Dos cosas. Uno, que este libro es una combinación justamente de una reflexión sobre lo que tienen en común fenómenos y situaciones de derechos humanos de países muy distintos. Aquí están desde Venezuela, la foto es de Venezuela, la foto es de una protesta del año pasado, donde si ustedes lo ven o lo bajan o lo compran, está disponible todo lo que hace de justicia, está disponible gratis. Esta es la peor estrategia de ventas, pero está disponible gratis en la página de justicia, incluyendo los libros que hacemos con siglo XXI. Vale la pena todavía, si les gusta leer en papel, conseguirlo. Pero la foto es de la protesta del año pasado, cuando la situación estaba un poquito más esperanzadora. Parece que hay una salida democrática de abajo para arriba hacia el gobierno cada vez más dictatorial de Maduro. Y la estrategia que está retratada en esta foto es la de unos músicos que tocan clarinete, y ustedes se acuerdan tal vez de un violinista famoso que caminaban por las calles en medio de los gases lacrimógenos. Es representativo del tipo de estrategias, de respuestas que a nosotros en este libro nos interesa resaltar. Entonces el libro es tanto un diagnóstico de lo que está pasando como un catálogo inicial de respuestas, porque, y aquí hay otra conexión obvia con el libro y el trabajo de Catherine, no nos gusta quedarnos con el diagnóstico del problema. Catherine, a mí nos ha tocado, no voy a nombrar nombres porque no voy a decir nombres porque darles una publicidad, pero debatir con algunos académicos de Estados Unidos, donde uno se sienta, y esto nos ha pasado a los dos con la misma persona, profesor de Harvard, cuyo nombre no vamos a mencionar,
llega el momento del debate y uno debate, bueno, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Están realmente en crisis, sí o no? ¿Los derechos humanos son parte del problema o parte de la solución? Y luego viene la pregunta, bueno, ¿y usted qué propone? Y dice, yo no propongo nada porque esa no es mi tarea. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer eso por compromiso académico y por compromiso práctico. Y por eso, en la segunda parte del libro, el aporte de los diferentes autores de los países que bien mencionó Nelson Frey, de Hungría, de Venezuela, de Turquía, de Egipto, hay bastante tratamiento sobre Rusia, aunque no haya un capítulo dedicado a Rusia, hay también un capítulo sobre Sudáfrica, sobre Venezuela. Rafael de Provea escribió el capítulo sobre Venezuela, y lo que intenta hacer, por eso se llama el subtítulo Un nuevo manual de estrategias para actores de derechos humanos, es encontrar esas luces en medio de situaciones difíciles para, por ejemplo, mostrar cómo de la necesidad surge la virtud, de alguna manera, que en medio de situaciones como la de Venezuela, las organizaciones de derechos humanos y los actores de derechos humanos se ven obligados casi, pero también invitados y provocados a hacer cosas nuevas que no habrían hecho en tiempos normales. Entonces, para darles un ejemplo concreto, Provea, Venezuela, la organización que dirige el autor del capítulo venezolano, estuvo muy activo y muy en la calle con activistas muy jóvenes, cuya única arma literalmente era un gabinete y no mucho más. Ese tipo de asociación entre una organización profesional que lleva 30 años trabajando, que tiene una de incidencia más basada en informes de derechos humanos, en litigio, más en las aproximaciones clásicas a los derechos humanos, y su giro hacia la calle fue una gran innovación estratégica. Esto ha sido teorizado por algunos sociólogos de los movimientos sociales como el maridaje entre la acción colectiva, es decir, la que se hace en las calles, la acción colectiva tradicional, y la acción conectiva de unos activistas más jóvenes, más milenarios y más espontáneos. Y la pregunta es cómo hacer para conectar estas dos formas de activismo. Y así sucesivamente podríamos pasar por los capítulos. Resalto solo un ejemplo de la otra parte del mundo para que ustedes tengan una idea de qué está catalogado acá. En Hungría, la autora del capítulo es la directora de la Unión Civil para las Libertades de Hungría, y muestra cómo su organización tuvo que cambiar la narrativa, la forma de hablar sobre los derechos humanos, incluso la forma de hablar sobre sí mismo. No tanto como una organización profesional, alejada, técnica, sino como una organización que trabajaba por la mayoría de los humanos, en términos sencillos. Y esa apuesta era importante porque en Hungría, como en muchos de estos lugares, hay una gran distancia entre los electores que apoyan a los líderes populistas, y ahora termino mencionando exactamente qué queremos decir con el desafío populista, y el resto, una gran distancia entre esos electores y las organizaciones de derechos humanos, porque como en muchos países, incluyendo Colombia y prácticamente cualquier país que tenga una sociedad civil, un debate civil vibrante, hay una polarización muy grande. Entonces, lo que pasa en Hungría, o lo que pasa en Venezuela, o lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasa hoy en día en Turquía, una elección tras otra, es que la ciudadanía se parte en dos y viven en lo que algunos autores han llamado tribus, que en cámaras de eco, en compartimentos estancos en los que hay simplemente retroalimentación de personas que piensan como uno, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de los medios de comunicación que están dedicados solamente a ese sector de la opinión. De manera que lo que hizo HCLU, es el nombre de la organización húngara, lo que hizo fue decir cómo le llegamos a el otro lado, ¿sí? Cómo hablamos de derechos humanos de una manera que no más mencionándolo la gente se aburra o cambie de canal o directamente se salte el trim. Y lo hicieron de una manera muy interesante que los invito a ver en el libro. Termino y fui al revés deliberadamente para comenzar desde lo concreto hacia lo más general. Termino
diciendo por qué estamos en el marco del populismo y qué encontramos en común en los países donde se están desarrollando estas estrategias en respuesta a lo que catalogamos aquí como un manual de los populistas autoritarios contra los derechos humanos. Realmente hay mucha similitud. Este proyecto comenzó por un catálogo, unas tablas muy grandes de las medidas, leyes, políticas que estaban siguiendo los gobiernos alrededor de las organizaciones de derechos humanos. Y ahí de nuevo estaban Rusia, Turquía, Egipto, Kenia, había más de los que quedaron aquí retratados, Venezuela, Ecuador, porque Ecuador, el gobierno de Correa, fue un estudio de casos en represión de la sociedad civil, incluyendo los movimientos sociales, y encontramos que si uno dejaba a un lado el nombre del país y se concentraba en las medidas, veía que eran muy similares. Entonces, la ley que en Rusia prohibió la financiación para ONGs nacionales había sido importada con algunas variaciones a lugares como Egipto, o estaba siendo considerada en Hungría, y así sucesivamente. De tal manera que, jugando aquí un poco con las palabras, encontramos una especie de manual, de guía, es una columna que se llamaba Manual del Tirano Moderno, pero este es, para ponerlo en términos más elegantes, de un libro. Entonces es el manual del populista del siglo XXI. Provea llamó a la dictadura de Venezuela con ese nombre temprano y a tiempo, y la llamó una dictadura del siglo XXI. Y aquí es que la idea teórica y el nombre teórico, el uso que nosotros hacemos del populismo, tiene mucha especificidad, y por eso quiero hacer esa aclaración. El populismo es muy multívoco, hay diferentes formas de hablar del populismo, hay populismos progresistas, hay populismos democráticos, hay populismos históricamente distintos en Estados Unidos, en Argentina, en Europa. De la forma que nosotros tratamos aquí el término, se trata de gobiernos que combinan dos factores o dos rasgos. Uno, son antielitistas, es decir, siempre tienen un discurso y una plataforma contra una élite que se define de manera muy diversa, pero eso no lo clasifica obviamente como populista en el sentido que estamos diciendo aquí. Todos los movimientos progresistas son antielitistas de alguna manera. Entonces el Occupy era contra el 1%, y uno no puede decir que necesariamente es un movimiento populista en el sentido que estamos utilizando aquí contra los derechos humanos. El segundo ingrediente fundamental de esta mezcla populista, y aquí estamos utilizando el trabajo de un politólogo alemán que se llama Jan Werner Bühler, es el antipluralismo. Es decir, si uno combina antielitismo y antipluralismo, ese resultado, esa mezcla, le da Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, Modi en India, Netanyahu en Israel, Trump en Estados Unidos, Maduro en Venezuela, Correa en el tiempo en que estuvo, etc. Y como ustedes ven, no hay una diferencia en este entendimiento entre derecha e izquierda. No está definido por la plataforma, digamos, ideológica, está definido por una forma de hacer política y de concebir la sociedad política. Y el rasgo fundamental es una política de nosotros contra ellos. ¿Sí? Nosotros contra ellos, y hay muchas formas, y formas también muy parecidas, a veces en diferentes formas de decir esto. Ustedes oyen esto una y otra vez. Entonces, en Colombia el expresidente Uribe solía acusar a sus críticos de cómplices de terrorismo, Maduro habla de traiciones, de traidores de la patria, o Erdogan una vez le gritó a sus opositores en pleno parlamento: nosotros somos el pueblo, ¿y ustedes quiénes son? De tal manera que lo que hay es una descalificación categórica de nosotros. Y por eso esta forma de hacer política es tan antipluralista y tan perversa, nociva para los derechos humanos, porque por definición los derechos humanos reconocen la entidad moral de los otros. Entonces, si el otro es extranjero o es nacional, no marca una diferencia radical en términos morales. O si el otro, como sucede en India, es musulmán
y no hindú, pues eso no lo descalifica como ser un titular de derechos humanos. Y sin embargo, todos estos movimientos y partidos tienen un elemento profundamente excluyente y muy categórico. De tal manera que usamos este marco para darle sentido y para comparar y para hacer algo que es difícil hacer muchas veces en los países del sur global, que es mirarnos de manera comparativa. Uno tiende a mirarse mucho el ombligo y dejar, digamos, el trabajo de ciencia política comparada o de derechos humanos internacionales a las universidades o a las organizaciones del norte. No necesariamente, como bien lo explicó Catherine, porque haya sido una imposición, muchas veces porque no nos creemos, digamos, capaces o interesados en mirar internacionalmente a través de las fronteras del sur global. Con esto entonces podemos cerrar y si tienen alguna pregunta podemos hablar ahora. Gracias, César. Y quiero redondear la presentación con la tercera obra que nos convoca, que se llama Hacer justicia en tiempos de transición. César acaba de decir que nos están poniendo al día en todos los debates de derechos humanos del mundo de hoy, y este libro lo que me encanta es que tiene el vaso comunicante con algo que le acaba también de nombrar, y la narrativa. Este es uno de los libros de nuestra colección que guarda la memoria de los talleres globales de investigación-acción como el que se está realizando en este momento. Va a terminar en Bogotá, ya vamos en el sexto. Esta memoria es el encuentro de 2015, que nos convocó a través del tema de justicia transicional en el Caribe colombiano. Yo tuve el honor de estar en San Antero, Córdoba, con ellos, haciendo una revisión de las cicatrices de la guerra a través de métodos narrativos que consultan los géneros del periodismo y los géneros de la literatura, que se pueden poner al servicio de la narración de los activistas de derechos humanos, que los hace más integrales y que es un trabajo delicioso para mí, inspirador, porque para mí todos ellos, los que están aquí, son unos héroes, y gracias por existir y por hacer lo que hacen. Lo poco que yo puedo hacer es inspirarlos, conectarme con ellos, encontrarle camino a las experiencias que ellos han vivido y dejar por escrito testimonios como los que están acá, que son bellísimos. Les voy a citar algunos. Del caso argentino, por ejemplo, está abordado desde dos investigaciones, una de ellas de Horacio Coutaz, que es uno de los alumnos que está de visita hoy acá. Está el caso de Turquía, a través del juicio Temizos, Enis, el escritor y autor, está aquí también de visita. Están los conflictos agrarios de Brasil, están las historias hermosas de las montañas de Guerrero contadas por Bellatín Velasco, pero la belleza de una cultura vista a través de un crimen tan salvaje como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que es la mano que simboliza la portada de la obra. Están los casos de África, está la mirada de Colombia desde una investigación impactante que hizo Nina Chaparro sobre el feminismo en Colombia. Está la historia de los indígenas desplazados a las ciudades contadas desde la comunidad indígena de Cantagallo. Entonces, César, cuéntales un poco el significado que ha adquirido esos encuentros como estos que estamos realizando a nivel narrativo, en clave narrativa. Y después podemos pasar a un ciclo de inquietudes que tiene el público. Con mucho gusto tenemos 15 minutos para eso también. Yo pensaba que te ibas a hablar de la clave narrativa, pero no creo que eres el que sabe del asunto, pero yo simplemente diría que este libro, simplemente les contaría que este libro es el tercer libro que sacamos de la serie de talleres de investigación, acción de justicia. Yo no sé si Elvia está todavía por ahí o si sistemáticamente nos está esquivando. Allá está, exacto. Entonces, Elvia Sáenz, que es nuestra directora de publicaciones en Justicia, es responsable de todo el cuidado editorial junto con Siglo XXI de Argentina, que hace que, bueno, y Elvia por partida doble, porque esto es parte del diseño del proyecto. Salen los libros simultáneamente en español e inglés, y como ustedes imaginarán, es el doble de trabajo, es más que el doble de trabajo.
porque muchos de los autores escriben en uno u otro idioma y luego hay que ver toda la edición para que cuadre bien en el otro idioma. Y ese trabajo lo han hecho también, y quería reconocerlo aquí, está con nosotros Sebastián Villamizar, que es el editor de los libros en español, que trabajaba con nosotros en De Justicia y después encontró su vocación de editor también, y lo ha hecho muy bien a lo largo del tiempo. Y Morgan Strophenson, nuestra editora en inglés, se encarga del cuidado de los libros. Y en relación con este libro en particular, quisiera pues recordar y traer aquí a la autora y la persona que ha trabajado durante los 6 años como columna vertebral de los talleres de investigación-acción, que es nuestra colega muy querida Megan Morris. Ella está, yo no sé si estoy mirando aquí a Diana Rodríguez para decir que sí ya o todavía no, pero porque estaba básicamente dando a luz hoy. Entonces, intentamos de todas las maneras. No, por favor, aclaremos. Megan estaba dando a luz y entonces no podía venir. Le pedimos que se conectaba por internet, pero tampoco podía porque era como el último día posible de su embarazo, entonces por eso no nos pudo acompañar. Pero Megan ha sido fundamental en todos los aspectos, incluyendo el de la traducción español-inglés, cultural, editorial, etcétera, que va en estos libros. Y para responder muy brevemente la pregunta de Nelson Freddy, la apuesta desde el comienzo, me acuerdo que fue una conversación que tuvimos hace ya un buen tiempo en Nelson Freddy y yo en El Espectador, era si los activistas de derechos humanos podrían escribir de una forma menos ladrilluda, como decimos en Colombia, menos aburrida, menos pesada, menos jurídica, menos larga, y Nelson Freddy y nos encontramos, convergimos en ese momento en la idea según la cual el periodismo se podía beneficiar de las historias y el espíritu de incidencia que tiene el activismo, y el activismo y la investigación de las técnicas y las miradas que trae el periodismo y la literatura. Y a partir de ahí, eso fue incorporado, lo incorporamos en el segundo taller. Nelson Freddy nos viene acompañando, formando a los activistas investigadores en técnicas de narración que están reflejadas acá. ¿Qué significa eso? Que alentamos que la gente escriba en primera persona. Normalmente el trabajo en derechos humanos es puesto, o el clásico, afortunadamente eso viene cambiando. Incluso a Catherine los editores le decían que pusiera más historias personales, porque también en la escritura académica ahora afortunadamente hay más aliento y tolerancia a las historias. Pues nosotros lo hicimos aquí desde hace 5 años con la idea y con el trabajo de los mentores, con los activistas investigadores que los acompañaron para que fueran soltando la mano literalmente y escribiendo en unas claves distintas narrativas. Eso ha sido un proceso muy arduo, a todos después nos cuesta trabajo, pero los resultados han sido muy alentadores. Estos libros, y a los que no hacen parte y también los que hacen parte del proyecto, los invitamos a leerlos. Se leen muy bien, o se leen por capítulos, o se leen de corrido, y uno se entera entonces de historias, se entera de la causa de derechos humanos, pero se entera de la mirada de la autora o el autor desde adentro del caso o de la situación. De tal manera que esa ha sido la apuesta, y lo que está a disposición de ustedes, no solamente en este libro que estamos lanzando hoy, que es sobre transiciones en sentido amplio, no es de justicia transicional, sino son transiciones políticas, sociales, culturales y derechos humanos, desde todos estos rincones del mundo que normalmente no están unidos en un solo texto, y mucho menos convocados por una organización económica. Muy bien, tenemos 10 minutos para preguntas. Bienvenidas. Todos al tiempo, ¿no? Gracias. Hola, mi nombre es Sebastián, chileno. Y quería preguntarle a Nelson Freddy, quería insistir un poco sobre lo que ya hemos hablado,
si es que con los relatos antiguos que está llevando adelante con el acento de este libro, se incorporan elementos literarios a las historias para poder ser más atractivos a los derechos humanos. ¿Tú crees que la ficción es el siguiente paso para poder generar historias aún más atractivas, para poder en el fondo promover la protección de los derechos humanos en el futuro? ¿O crees que no debemos desarrollarnos de la realidad? Gracias por la pregunta, muy interesante. Fue uno de los temas de discusión de esta semana. Yo no digo no a nada. O sea, hay que estar abierto. Creo que en eso coincidimos a nivel de personalidad, periodistas y activistas de derechos humanos, y es que estamos abiertos al mundo, a las nuevas experiencias. Queremos dar testimonio de ellas, y lo importante es saber en qué lugar estamos. Sí, como en este caso, en este taller global que nos convoca, estamos trabajando a partir de la crónica periodística, estamos haciendo un pacto con la verdad absoluta, o por lo menos acercarnos lo más posible a esa comprobación última, que sería una verdad completa. Y si no, si en algún momento hiciéramos un ejercicio de literatura, que nuestros lectores sepan que estamos desde el mundo de la ficción, haciendo una vocación de los derechos humanos. Incluso los temas de referencia de lectura para este encuentro incluían ficción, Ernesto Sábato, por ejemplo, o las sugerencias de Megan Morris sobre ciencia ficción, que tocan el futuro del planeta y el futuro de los derechos humanos, el futuro de la condición humana y de la dignidad humana. Creo que hay cabida para tener en cuenta esas formas de escribir. Creo que la mente de ustedes tiene que estar abierta a eso, y en la medida en que aprovechen esos dos mundos, alimentarán su capacidad cerebral y narrativa a la hora de trabajar en su activismo y los casos que les corresponden. Entonces, no le tengamos miedo. Gracias por ser tan perseverante con el tema, y lo importante es saber que existen esas posibilidades y que aquí estamos tratando de concretarlas. Vivian, otro de los motores de todos estos proyectos. Gracias, Vivian. Para eso, Freddy también una pregunta. Si parte de tu presencia aquí también está en esa conversación que tuvieron con César sobre la posibilidad de que los periodistas y el periodismo bebiera de las fuentes del activismo y viceversa. ¿Cómo hacen ustedes desde el periódico para saber si estas historias están afectando, cambiando la opinión pública, si de verdad se quieren leer, si estás teniendo unos efectos, una transformación en la sociedad, y si debemos continuar en ese mismo camino? Sí, los últimos 5 años han sido definitivos. O sea, el esquema profesional nuestro ha cambiado muchísimo, no solo por los avances diarios de la tecnología, por la conexión directa que tenemos ahora con las audiencias, por la posibilidad de que las audiencias interactúen en todo momento con nosotros. O sea, creo que es un momento de refundación de nuestro trabajo, pero no desde el pedestal en que nos creíamos. Eso es perfecto, que nos hayan bajado de ese pedestal que queríamos tener del periodismo y el cuarto poder, y que la comunicación y las posibilidades de narración estén al servicio de cualquier ser humano conectado en el planeta. Es perfecto. Entonces lo que teníamos que hacer era buscar aliados como de justicia para mejorar nuestro ejercicio periodístico, y creo que lo hemos hecho de la mejor manera. Eso ha llevado a que cambiemos prácticas y perspectivas de la realidad de hoy. Hubo debates larguísimos, siguen vigentes, que si somos periodistas o somos activistas, que hay que tener cuidado, que esa frontera es muy peligrosa. Las fronteras son interesantísimas. Acabamos de lanzar un trabajo especial en Asocios de Justicia, El Espectador, varios medios de comunicación de Venezuela, sobre la realidad de la frontera, invitando a 10 periodistas que querían ver el fenómeno migratorio desde este lado.
Creo que ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo, es darnos cuenta que podemos ayudar mutuamente, que cada cual puede ejercer su trabajo sin invadir el del otro y respetándonos mutuamente, sirviéndonos de experiencias mutuas. Y creo que eso ha calado en la redacción del espectador. Por ejemplo, si ustedes entran a las plataformas del espectador, van a encontrar productos como Colombia 2020, que es que nuestra apuesta de activismo periodístico para capitalizar un momento en el que Colombia espera consolidar un proceso de paz. Tenemos un proyecto especial centrado únicamente en la justicia transicional, también que significa recorrer Colombia y ver cómo la verdad de lo que sucedió en Colombia nos puede llevar a una reparación realmente legítima de todo este diálogo que hubo. Entonces, yo creo que el camino es ese, que vamos a seguir construyéndolo y que los aliados en este momento son perfectos. Damos gracias desde el espectador a De Justicia y a todos los que nos han ayudado a encontrar esta luz, y los invitamos a que participen de todo lo que hacemos. Hola, mi nombre es Henry. Mi pregunta va para la profesora. Bueno, pues en primer lugar creo que el libro llega en un muy buen momento, con un muy buen mensaje, pero también muy difícil de digerir para la realidad colombiana. Teniendo en cuenta que conceptualmente, digamos, en nuestro caso, no sé, supongo que también en muchos otros países, donde el liderazgo social empieza casi que a equipararse también con el promotor, el defensor de derechos humanos. Y estamos, digamos, como en este contexto donde el liderazgo social se está viendo, digamos, enfrentado a asesinatos sistemáticos. Entonces, la pregunta es, frente a este escenario que parece un poco desalentador, pero imagino yo que al verlo en perspectiva comparada con el pasado, podríamos decir que estamos también un poco mejor, pero no deja de ser desalentador. ¿Cómo decirles a ellos que hay razón para la esperanza? A los líderes sociales en Colombia que ven amenazada su vida. Bueno, gracias para la pregunta, primero. Nada que yo escribo es para decir a las personas que sufren violaciones de los derechos humanos que deben sentirse felices, ¿no? No, lo que estoy diciendo es para las personas que están en la lucha de los derechos humanos, para saber en el largo término de la importancia y la eficacia y la legitimidad de esa lucha, ¿no? Porque yo creo que si las personas piensan que estamos luchando año tras año y nunca mejora nada, entonces ¿para qué? Vamos a casa, ¿no? Y ahí yo creo que la comparación empírica e histórica es importante. Y no para decir, bueno, deben estar contentos ustedes, ¿no? Sino para decir, y lo voy a decir, que Colombia ha logrado avanzar de manera muy importante y que es un ejemplar para toda la región y es un ejemplar hoy en día en cuanto a la paz para otros países que están en conflicto en el mundo, porque se muestra la posibilidad de que hay paz con justicia, ¿no? Así no es esperanza con complacencia, ¿no? Nadie quiere nada de complacencia, ¿no? Queremos continuar luchando, pero yo creo que sin esperanza es muy difícil. Entonces no hay que, yo estoy buscando datos históricos, empíricos, para decir que realmente hay, en el largo término hemos visto avances muy importantes debido a las luchas del pasado y hay que continuar el futuro. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Ezequiel, estoy participando en el sexto taller de Destinación Acción. Soy de Venezuela y pertenezco a la organización Foro Penal Venezolano.
Bueno, la reflexión que le quería hacer a la autora del libro, que aún no lo leo, ¿no? Espero hacerlo pronto, y que me da expectativas para pensar sobre los activistas de derechos humanos en Venezuela. Pero no lo que hoy hacemos activismo, sino lo que en su momento fueron referentes en derechos humanos. Temprano hablaba con Rafael, no sé si está por aquí, de Provea, y hablábamos de que no hay una noción clara de cuáles son los referentes de derechos humanos en nuestro país, es decir, con anterioridad, en el pasado. Y es una oportunidad excelente en este libro para tal vez investigar, husmear y verificar cuáles fueron esas personalidades que en su momento contribuyeron a la construcción de los derechos humanos en mi país. Incluso cuando Rafael me hace esa pregunta, se me viene a la cabeza mi abuelo. Mi abuelo en los años 70 tuvo la oportunidad de ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en ese momento Corte Suprema de Justicia, y él sacó una sentencia que es interesante, que yo en su momento la leí, pero que no caí en cuenta de que él puede ser un referente de los derechos humanos. Era una sentencia donde desaplicaba por inconstitucionalidad, entre otras cosas, el homicidio el usuicidio por adulterio, que es la posibilidad que tenía, conforme a la ley venezolana, el hombre de matar a la mujer en caso de que le encontrara cometiendo adulterio. Es decir, la ley permitía que el hombre matara a la mujer por eso. Y mi abuelo en los años 70 emitió una sentencia que en su momento fue novedosa, fue auspiciada, criticada por otros factores, en la cual de una u otra manera por control constitucional desarticulaba esa norma constitucional, esa norma adjetiva penal, y la sacaba del paradigma legal venezolano. Entonces creo que es un momento de este libro que quiero decir al final, que es un momento para reflexionar sobre los derechos humanos de cada uno de nuestro país, de nuestro entorno, y tal vez investigar sobre cuáles son esos referentes, que así como mi abuelo, muchísimas otras personas, pues de seguro contribuyeron en algo importante y valioso para ese avance sistemático de derechos humanos que tenemos hoy en día. Gracias. ¿Alguien más? César. Catherine al comienzo propuso un diálogo que si de verdad para nosotros era un referente de derechos humanos a nivel de nación, el hecho del 48. Yo creo que no mucho, o sea, en los círculos de derechos humanos me imagino por qué no tenemos tan clara esa referencia y por qué no trascendió, no caló tanto entre nosotros como si caló la guerra. Yo creo que no es parte y a Gaston le llama la atención siempre, le sorprende que aquí no se conozca bien esa historia y que ahora estamos a 70 años de la declaración y todavía en América Latina nosotros comenzamos los libros que son los libros convencionales de derechos humanos con la historia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí pasamos muy por encima de la historia, pero también incluso del texto de la Declaración Americana. Yo creo que eso tiene varias explicaciones. Un par que creo que son particularmente poderosas es que más que la situación, claro, lo que en Colombia hubiera habido una revolución, una convulsión social, ese mismo día no ayuda mucho para recordarlo en otros términos. Pero también hay razones más amplias de tipo geopolítico y hasta de la geopolítica del conocimiento. Después esta historia ha sido contada por una visión más convencional de los derechos humanos. Los autores que critica Catherine en su libro son autores incluso que dicen que la historia de los derechos humanos contemporáneos arranca en los años 70, que se ahorra, se salta años de historia de los derechos humanos, y no solamente de las declaraciones, sino de las organizaciones de derechos humanos. Yo salto para mostrarles a ustedes cómo estas visiones limitadas de la historia de los derechos humanos tienen consecuencias muy directas. Hay un autor con el que hemos debatido varias veces, varios de los autores de estos libros, y Catherine y yo, en varias ocasiones, se llama Samuel Moyn. Él es profesor de la Universidad de Yale, y él insiste en un libro tras otro en esta historia de los derechos humanos, según la cual todo arrancó con
los años 70, Human Rights Watch y la época del movimiento profesional de derechos humanos, dejando a un lado toda la historia que cuenta Catherine en el libro, o más bien ella lo reincorpora frente al olvido de Moyne y de otros. Ese olvido permite hoy, por ejemplo, decir que el futuro, los derechos humanos no tienen futuro. Y de manera muy conveniente es el mismo historia y el mismo futuro que terminan alentando organizaciones convencionales de derechos humanos como Human Rights Watch. Entonces, si ustedes leen el libro de uno de los fundadores de Human Rights Watch, Aaron Nader, sobre la historia de los derechos humanos, él también comienza con esa época. Entonces, analistas y practicantes ven su propio comienzo de la historia de los derechos humanos. Y unos a otros se refuerzan. Entonces, recientemente, Samuel Moyn publicó en el New York Times una columna donde dice que ya es tiempo, se llama El fracaso de los derechos humanos. Y su crítico y su blanco de la crítica más dura es el actual director de Human Rights Watch, no el que les mencionaba ahora, sino el actual director. Y claro, él dice que Human Rights Watch y el movimiento de derechos humanos se olvidó de la desigualdad en el mundo. Como si en América Latina, como si en India, como si en Sudáfrica no hubiera habido 30 años de trabajo por los derechos sociales. Entonces, la visión termina siendo conveniente para las organizaciones tradicionales del norte global que quieren contar la historia del movimiento como si ellos lo hubieran iniciado, pero conveniente también para los críticos. Bueno, si ese es el movimiento de derechos humanos, pues olvidémonos de él, porque ya no tiene futuro. Y aquí simplemente para utilizar una analogía, había un político conservador, muy conservador de Estados Unidos, republicano, que decía que era totalmente detestaba la intervención del Estado como muchos republicanos. Y su propuesta de un congresista en los años 90 decía que lo que él quería hacer con el Estado era achicarlo hasta el punto que fuera posible botarlo por el inodoro y bajarlo. Entonces, él a veces pasa eso con algunos analistas del movimiento de derechos humanos, que lo reducen, lo simplifican tanto, que ya vuelto así de chiquito resulta fácil de descartar. Y contra eso es que las historias más complejas, como las del 48 y la Declaración Americana, sirven incluso para pensar el futuro. Pues los invitamos a acercarse a toda esta revisión del pasado, el presente y el futuro de los derechos humanos, y quiero agradecer a la profesora Catherine su visita. Nos inspiró mucho esta semana y ella también se ha inspirado porque me acaba de contar que quiere hacer una crónica rescatando ese momento histórico que sucedió en Bogotá, en serio. Ya hizo el trabajo de campo. Qué bien, Catherine, gracias. ¿Quieres comentar algo para terminar? Quería decir una cosa, que yo mismo he sentido muy inspirada por los ejemplos de activistas en América Latina, muchos de ellos cuyos nombres no se reconocen en la región, como Arturo Santa Cruz de Chile, que escribió gran parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como Jiménez de Arechaga de Uruguay, como un venezolano, de lo que dijo Ezequiel, un venezolano, justo estaba buscando su nombre, no lo encuentro, que fue sumamente importante contra ataques grandes contra la Comisión Interamericana en sus primeros años, convertir la Comisión Interamericana en una cosa viva y importante para los derechos humanos en la región, ¿no? Entonces, la historia está con Berta Lutz, feminista brasileña. Bueno, podría continuar. Es que en la historia de América Latina hay historias de inspiración que se pueden utilizar como para inspirar el activismo de hoy. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias.